Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien de verdad. Estoy aumentando de libra casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal. Doctora, un placer tenerla hoy en nuestro programa. Encantada. Doctora, usted es neumóloga. Exactamente. Cuénteme entre tantas áreas de la medicina, ¿por qué neumología? Mira, realmente fue cuando yo era estudiante de medicina en la UAS, en mi segundo semestre, cuando nosotros en clase nos ponen a ver todas las células corporales. Vi una celulita azul pequeñita que me dije, ¿qué es eso? Un alvéolo. Y al ver que yo manejaba tan bien el sistema respiratorio, me lo encontré tan lindo, tan fascinante, por lo menos a mí tan fácil de comprender. De verdad me gustó mucho la neumología y que de hecho entre mi grupo, mi promoción, uno siempre dice, yo quiero ser, bueno, cuando me gradué, había una que quería ser neuróloga, otra neurocirujana, y yo no, yo voy a ser neumóloga, ya en mi segundo semestre de estudio, y bueno, acá estoy. Acá está. Muchos años después. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema obvio de su área, la broncoscopía diagnóstica. ¿En qué consiste la broncoscopía? La broncoscopía es un procedimiento diagnóstico y en muchas ocasiones puede ser terapéutico. Es en realidad una exploración interna de los bronquios pulmonares, de la tráquea y de todo el árbol bronquial para detectar sea enfermedad cancerosa, algún tipo de enfermedad intersticial, o sea, fibrosis pulmonar. También se pueden realizar diferentes tipos de procedimientos, como son lavado broncoalveolar en caso de una neumonía que esté complicada, que no encontremos una causa común, o en algunos casos donde querramos identificar una bacteria que me esté causando una infección, ya eso es por el lado diagnóstico en muchas ocasiones. Otras veces podemos simplemente explorar para ver si hay alguna lesión en caso de que haya alguna sospecha de cáncer de pulmón para poder tomar biopsia y otros procedimientos. ¿Existen diferentes tipos o es uno en particular con el que se realizan varios estudios de broncoscopías? Hay varios tipos de broncoscopia. Entre ellas está la broncoscopia rígida y está la broncoscopia flexible. Son dos tipos aunque se escuche que parece lo mismo, puede sonar lo mismo, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, con la broncoscopia rígida, se hace con un tubo de metal, se introduce en tráquea y bronquios para realmente hacer varias cosas. ¿Cuáles? Puede ser extracción de cuerpos extraños, cuando uno inhala algún cuerpo extraño, sea alimenticio, sea metal, sea cualquier cosa, ese es el procedimiento para hacerlo con un broncoscopio rígido.
También se puede utilizar el broncoscopio rígido para extracción de tumores endobronquiales. ¿Qué quiere decir? Si tengo un paciente con un diagnóstico de cáncer de pulmón, que tenga un crecimiento de su tumor dentro de la luz del bronquio, puedo utilizar este tipo de broncoscopio para desobstruir las vías respiratorias y también para controlar sangrados en caso de que el paciente esté escupiendo sangre, que es lo que se llama una hemoptisis. También puede identificar la causa el punto de sangrado y poder controlarlo con otros tipos de aparatos como láser, argón plasma, y con eso puedo controlar eso. Eso por decir algo de qué podemos hacer. Ahora, con la broncoscopia rígida, con la flexible, que es la más convencional, que la hace todo tipo de neumólogo, es que utilizamos un broncoscopio flexible, como dice el nombre, es móvil, y podemos explorar todo el árbol bronquial hasta la segunda generación de bronquios. Y allí podemos identificar muchas lesiones, podemos hacer varios tipos de diagnósticos, llevando siempre las muestras a un buen patólogo o a un buen laboratorio para analizar estas muestras. Sí. Me acaba de decir que la rígida no la manejan todos los neumólogos. Explíqueme este pedacito tan importante, claro. No, realmente no. La broncoscopia rígida no es todos los neumólogos que la manejan. Hay que tener una preparación para ello, que es el neumólogo intervencionista que lo hace. También hay algunos cirujanos que están entrenados para ello. Realmente este es un procedimiento que se hace en quirófano. Necesito realmente el paciente dormido. En cambio, que la broncoscopia flexible sí puedo hacerla con el paciente sedado o con una anestesia local. Dormimos nariz, boca y garganta para que podamos trabajar cómodamente y no sea tan incómodo para el paciente. En cambio, la broncoscopia rígida, sí necesitamos realmente el paciente dormido, porque hay que ventilarlo, necesitamos una asistencia del anestesiólogo, y la introducción de dicho broncoscopio es fácil, pero realmente hay que tener mucho cuidado, porque como es un material duro, exacto, se puede hacer unas cuantas lesiones en manos que realmente no están adaptadas para ellas. Doctor, ¿y cuáles son las indicaciones que tiene la rígida para los pacientes? O sea, ¿qué cuadro presentan generalmente los pacientes que usted dice, debo recurrir a hacer este estudio? Aparte del cáncer, que sí ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Claro, como ya te había mencionado, la inhalación de cuerpos extraños es una urgencia. Es una urgencia en la cual uno debe hacer una broncoscopia rígida. ¿Cuál es el cuadro clínico realmente que debo de tener? Disnea, o sea, falta de aire progresiva, que la saturación de oxígeno esté disminuyendo progresivamente, y realmente yo veo al paciente con una gran dificultad, respiratoria. Ya esos son los 3 signos principales que me hablan de que debo hacer una broncoscopia rígida para desobstrucción. Pero cuando el paciente viene con esa emergencia y va directo a quirófano, o viene presentando un cuadro en el cual se sospecha. No, viene presentándolo paulatinamente ya, porque ya, por ejemplo, si es en un caso de un cáncer de pulmón, ya el tumor está ahí y uno lo ve paulatinamente. Ya cuando tengo a este paciente en estas condiciones, muchas veces quien lo maneja es el oncólogo. Muchas veces esos pacientes están con su oncólogo, que se pone en contacto inmediatamente con el neumólogo y le dice, mira, tengo este paciente en esas condiciones. Y ya ahí uno toma acción y entra en el rol. Y cuando es inhalación de cuerpo extraño, ¿cuál sería este tipo? Que usted lo está mencionando, yo estoy pensando en un muchachito que se traga un carrito. Entonces no sé si un carro, una ambulancia a la emergencia. Estamos en el mismo canal en cuerpo extraño, porque a lo mejor son otras cosas. He visto muchas cosas como cuerpo extraño. He visto ¿ves la partita de atrás del arete? De los aretes, wow. He visto alfileres, he visto pinchuetas. Ay, Dios mío. El cuello, el pescuezo de un pollo también la gente le gusta comer. Se van para las vías respiratorias. Y sí, realmente eso es una emergencia en la cual uno debe de
tomar acción y realizar la broncoscopia rígida. Entiendo. Claro, siempre va a venir el paciente con diferente cuadro clínico. Muchos vienen por sus propios pies. Ajá. Doctora, me inhalé un huesito de pollo. Ajá. Te lo dicen, lo ves Exacto. completamente estable. Sí. Ya uno, dependiendo del caso, uno le va a la rapidez o no. Pero es realmente una indicación para ello. Sí. Doctora, y generalmente, aparte de estos estudios, ¿cuáles patologías puede arrojar? Ya cuando es a nivel de buscar información dentro del cuerpo, pudiera generar este estudio. La broncoscopia rígida. Ajá. Realmente se hace ya con fines, claro, como te había mencionado, Ajá. diagnóstico, Es pero más- es más es más terapéutico. terapéutico, Exacto, es más entiendo. terapéutico para poder darle alivio al paciente. Ok. Muchas veces se hace en condiciones cuando el paciente está en terapia muy avanzada para Ok. aliviarle la disnea. Entiendo. En muchos casos, pero ya en otros casos que está tan avanzado, que el paciente está tan degradado, que lamentablemente lleva el procedimiento, pero Sí. por la condición del paciente no lo aguantaría. Y ya ahí uno toma otro tipo de medidas clínicas, medidas de soporte, para ayudarle a aliviar ese tipo de dificultad Sí. respiratoria o disnea que pueda presentar. Entiendo. Doctora, y cuando un paciente ya se selecciona para hacerle la broncoscopía rígida, ¿cómo es este plan de tratamiento? ¿Cuáles pasos tiene que seguir el paciente? ¿Cuáles cuidados debe tener? Mira, dependiendo del procedimiento que se le haga, porque por ejemplo, si tengo un paciente que me tiene un tumor endobronquial o una estenosis, Ajá. una estrechez ya sea de la tráquea o de los bronquios, y dependiendo del tratamiento que yo haya hecho, por ejemplo, si es solamente una desobstrucción y veo que el diámetro endobronquial o endotraqueal es suficiente y que sé que el paciente no me va a causar una repercusión de los síntomas, pues simplemente lo puedo observar por un cuánto tiempo en conjunto con su oncólogo, claro está, y si no me vuelve a presentar los mismos síntomas, puede seguir con su oncólogo y volver otra vez si presenta otra vez los síntomas. Pero en algunos casos yo voy a tener que colocar una prótesis, una prótesis endobronquial. Ahí sí yo le doy seguimiento y ahí sí llevaría otros tipos de cuidado en la casa, Sí, sí. como son nebulizaciones constantes, por lo menos 3 veces al día, para mantener humidificado esta prótesis. Porque como es decir, hay algunas que son de silicona, otras que son son metálicas, Sí. así como un sprint, Ajá. para mantener las vías respiratorias abiertas y que el Ok. paciente siga sin síntomas. Sí yo debo de darle seguimiento y sí debe de llevar un seguimiento cercano con su neumólogo intervencionista. Sí. ¿Y esta prótesis cómo se colocan también? Me imagino que tiene un procedimiento quirúrgico igualito, que hay que dormir al paciente y todo. No, con el mismo broncoscopio rígido en el lo mismo va momento. lo va llevando hasta colocarlo. Exactamente, se coloca con un dispositivo para colocar la prótesis y luego yo la coloco en la posición deseada o que sea más beneficiosa para el paciente. Entiendo. Esto es como un juguetito que viene con varias opciones. Un juguetito que utiliza Bueno, sí, usted. el broncoscopio rígido en realidad tiene varios diámetros, Exacto. dependiendo de lo que yo necesite. Exacto. Sí. Entiendo. Doctora, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué ha pasado desde el flexible a rígido? O sea, ¿cómo esta tecnología ha venido presentándose? ¿Y cuáles han sido las necesidades que hemos tenido en nuestro país que han tenido que buscar de este tipo de broncoscopía? Mira, en realidad es al contrario. La primera broncoscopia se hicieron con un broncoscopio rígido. Entiendo. Y ha ido evolucionando al flexible. Porque someter a un paciente a dormir solamente para tomarle una biopsia simple, gracias a Dios existe el broncoscopio flexible para ello. Sí. Pero ahora se puede combinar los dos en un mismo procedimiento. ¿Cómo ha evolucionado acá en el país? Han habido muchos casos en los cuales sí se necesita, principalmente en pacientes oncológicos, en pacientes con estenosis traqueales luego de una intubación prolongada por algún tipo de accidente o cualquier otro motivo, que me estrecha la luz de la tráquea y lamentablemente tienen que terminar con un traqueostomo.
Al mejorar esto, muchas veces queda un poco cerrada Sí. y tengo que entrar con ello. Muchas veces no. Lamentablemente el paciente se queda con su estenosis y muy sintomático. Entiendo. Se ha necesitado bastante, me han llamado en muchas ocasiones para tratar ese tipo de pacientes. Sí. Y nada, gracias a Dios se ha llevado una conciencia, Ajá. principalmente a nivel de los médicos, Sí. que saben ya identificar cuándo es necesario una broncoscopia rígida. Entiendo. Y cuándo es necesario llamar al neumólogo intervencionista o por lo menos discutir los casos. Sí. Siempre uno trata de llevar los pacientes lo más clínico posible. Ujú. Por ejemplo, tratar de manejarlo con esteroides o con broncodilatadores antes de llevarlo a someterlo a un procedimiento invasivo Sí. o mínimamente invasivo. Pero por lo menos sí ha habido esta respuesta en ellos. Y con la técnica flexible, ¿cuáles son las patologías más comunes que han encontrado en nuestro país? Que usted tenga conocimiento de eso. La más común, no solamente a nivel del país, a Ajá. nivel mundial, es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Ujú. Luego es para identificar qué tipo, la bacteria que me está provocando una neumonía en un paciente que no me está respondiendo a un tipo de antibioterapia, que en esto hacemos lavados broncoalveolares. Sí. También está los lavados broncoalveolares en pacientes con fibrosis pulmonar, en la cual queremos identificar la causa de esta fibrosis y junto con ello las biopsias transbronquiales. ¿Qué quiero decir con esto? Son biopsias que prácticamente hacemos a la ciega, Ajá. pero realmente lo llevamos guiado con rayos X Ok. para no lesionar la pleura Ujú. y tomar muestra del parénquima pulmonar per se y eso llevarlo a patología para poder identificar qué me está causando esta fibrosis pulmonar, que como vivimos en un país donde se quema leña, donde se cocina con carbón todavía, Sí, se sí. quema basura, todo estos tipos de factores, todos estos tipos de cosas me puede provocar una fibrosis pulmonar. Mencionando las causas, me imagino que una de las que está más asociada sería el cigarrillo también en el asunto Claro del que cáncer. sí. ¿Qué Es ta- el número uno. Doctora, yo siempre pregunto esto, a algunos no les gusta, pero hay que tocarlo. Tenemos ahora los Vapor. cigarrillos electrónicos para yo dejar de fumar. En verdad, se está viendo que hay una disminución de cáncer debido a que están consumiendo los vapes o sigue pasando lo mismo. Mira, en cuanto a dejar de fumar con el cigarrillo electrónico, hay una discrepancia. Ajá. Hay algunos neumólogos que dicen que lo absoluto no. Ok. Hay otros neumólogos, como yo estudié en Francia, Sí. hay algunos procedimientos que uno hace que comienza a decirle al paciente, si su fuma 10 cigarrillos, vamos a fumar 8 y usa el vapor, Ajá. el cigarrillo electrónico. Sí. Y realmente, por lo menos en mi experiencia personal, he tenido algunos pacientes, claro, de allá afuera, Sí. que sí han logrado dejar el cigarrillo per se y también el cigarrillo electrónico. Ok. Siempre hay que dar mucha terapia psicológica. Sí. Eso es lo principal. Ujú. Pero se está viendo cada vez más en edades más tempranas el cáncer de pulmón. Entiendo. Y- Es que hay un consumo desde más joven. Exactamente, Lo estamos hay un viendo en cons- niños de 14, 12 años que porque es electrónico e inofensivo le están consumiendo. Exactamente. Entonces, por eso es que digo que hay una discrepancia. Yo creo que es mejor individualizar los casos. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, que el vapor, que tiene menos cigarrillo, que no sé qué, pues uno no sabe qué es lo que le ponen en ese aceite. Exactamente. Y al venderlo como una sustancia inocua, los chicos comienzan, que estoy fumando vapor porque está de moda, esto, lo otro. Puede llevar, sí, al uso crónico de cigarrillos per se o de tabaco, que también he visto que aquí Le muchos iba a jóvenes... preguntar justo del tabaco, porque también así como los muy jóvenes están con el vape, los muy adultos han comenzado una moda del tabaco. Del tabaco. ¿Qué tan dañino también puede ser el tabaco? Horrible. Yo a veces, mi percepción, entiendo que el tabaco es hasta más peligroso que el mismo cigarrillo, como que si fuera más puro, ¿no? Es no por sé. igual, es por igual. Incluso aquí la chicha o la juca, Ajá, una calada equivale a 100 cigarrillos. el DH. Sí. Wow. Sí, una calada equivale a 100 cigarrillos. Aquí Sí. lo consumen como si nada. Ujú. He visto en muchos lugares que fumo juca y yo, pero ¿sabes lo que le ponen a eso? No. Exacto. Ujú.
Dicen, he visto incluso jóvenes, me dicen, no, yo fumo un vapor, lo dejé hace 2 años, pero sé que no es la realidad, No es porque la uno lo ve en la realidad. cara, que uno como médico se da cuenta Sí. cuando un paciente miente o no. ¿Y cuáles características pulmonares presenta generalmente ya un paciente joven cuando está consumiendo vape? ¿Cuáles modificaciones se le notan? Mira, muchas veces a nivel de la tomografía uno no ve modificaciones, Ok. porque como es un uso reciente, Ajá. por ejemplo, digamos, un joven de 23, 24 años, Ujú. es un uso reciente, Ok. prácticamente. Sí. Pero uno lo que sí ve la diferencia es en la función pulmonar, Ok. en la prueba de función pulmonar, o espirometría. Ahí Ajá. uno ve muchos patrones que son obstructivos, Ujú. o sea, que me hablan de inflamación, Ok. o también patrones restrictivos que me pueden hablar de alguna enfermedad fibrótica. Ok. Y lamentablemente es dado a esto. Ujú. ¿Y este paciente qué sintomatologías inmediatas puede presentar? Tal vez cansancio al respirar, las actividades deportivas le Tos. pueden producir tos. Tos. Ok. Es el síntoma más frecuente que he visto. Ok. Tos. Doctora, estoy tosiendo, vengo porque toso de hace muchos años. Sí, La tos Ujú. es lo primero. sí. Bueno, doctora, volviendo a los dos temas de adelante, que era lo que venía, porque me desvié completamente y llegamos bien lejos. Cuando se está haciendo la broncoscopía flexible, ¿cuál es el tratamiento que se le da al paciente antes del posoperatorio y cómo es el procedimiento? ¿Cuántas horas más o menos dura? ¿Me voy para mi casa? ¿Me quedo? Porque aquí la pregunta que siempre se hace, ¿me van a poner anestesia? Entonces, si nos ilumina un poquito de cómo sería, cómo es esta técnica. No, mira, esa pregunta es muy común. ¿Me van a poner anestesia? Sí, No voy a exacto. sentir nada. El miedo. El miedo, exacto. El miedo. Realmente, no. Ujú. Es una anestesia general, dependiendo, claro, de cómo el paciente se sienta más cómodo. Ujú. Muchas veces es anestesia local, con un poquito de sedación endovenosa, Ujú. para que el paciente se sienta cómodo y no sienta esta sensación desagradable, porque realmente es un procedimiento en el cual yo introduzco una cámara, un tubo con una cámara y un Sí. canal operatorio para yo poder trabajar, Sí. sea por la nariz o sea por la boca, por la vía de acceso más cómoda. Ok. Puedo hacerlo en quirófano con el paciente completamente dormido, o puedo hacerlo en una sala dedicada para las broncoscopias Ok. con el paciente con una anestesia local o una pequeñita sedación con la ayuda del anestesiólogo. Ok. Nariz o boca, puerta de entrada, Ujú. y explorotráquea, bronquios principales, bronquios secundarios, Ujú. y ya toda la ramificación de ambos pulmones. Ujú. La duración es alrededor de 20 minutos, media hora, dependiendo de los análisis que yo vaya a hacer. Ok. Pero en general, mucho menos de una hora, Mucho como menos de máximo una hora. sí. ¿Y cuáles cuidados debe de tener el paciente antes y después de realizarse el procedimiento? Es un procedimiento que se hace en ayunas. Ah, La última interesante. comida debe ser al día anterior en la noche. Exacto. Si es un paciente con otro tipo de patología, debe de tomarse sus medicamentos, claro Ujú. está. Ujú. No, y si es un paciente que usa un inhalador para alguna enfermedad respiratoria, debe de usar su inhalador ese día. Eso no hay ningún tipo de interacción con el trabajo que yo vaya a hacer. Entiendo. Ujú. ¿Hay algún tipo de contraindicación? Contraindicación. Para ese estudio. Pacientes que se hayan realizado procedimientos cardíacos recientes en los últimos 3 meses. ¿A qué me Ok. refiero con esto? Que le hayan hecho un cateterismo, Ok. un paciente que le hayan puesto un stent cardíaco, Ujú. algún paciente que tenga algún derrame pleural, o sea, un evento cerebrovascular reciente. Ujú. Es prudente siempre esperar para realizar estos tipos de procedimientos. Entiendo. A menos que sea algo que uno necesite, Ujú. una respuesta rápida. Ok. Pero ya Ya. me imagino que hay un trabajo multidisciplinario en esa área Exactamente. con consentimiento. Exactamente, eso te Entiendo. iba a mencionar. Uno valora en ese caso Ujú. con su médico cabecera o su médico que está llevando el caso, dice, mira, estoy teniendo esta situación con tu paciente, vamos Sí. a ver qué se puede hacer para yo poderle hacer tal tratamiento Ujú. o tal procedimiento. Sí. Y en el caso ya cuando la broncoscopía rígida, ¿cuál sería cómo se recibe el paciente?
aquí me imagino que ya sí va, como va la anestesia general, diga la verdad, doctora, como el procedimiento. Diga la verdad. No es por igual, por igual. Sí. El paciente debe estar en ayuno, ya con Sí. unas evaluaciones cardíacas, como en la broncoscopia, unas evaluaciones cardiovasculares hechas previamente, y con sus médicos cabecera también, que aprueben el procedimiento. Ok. Uno explicándole, claro, el por qué necesita dicho procedimiento. Igual, se duerme al paciente con el anestesiólogo en un quirófano. Y ya en el caso de la broncoscopia rígida, sí va a ser un poquito más prolongado Ok. la duración del procedimiento, porque es como un cirujano, quizá. Ajá. Uno entra, muchas veces uno no sabe lo que se va a encontrar. Sí, entiendo. Por ejemplo, si voy a hacer una extracción de una masa endobronquial, muchas veces sangran y debo de controlar, ya sea con un argonplasma o un láser, luego de ello, muchas veces sangran. Es normal que el paciente en ambos casos tenga algún tipo de dolor acá en la garganta, Ok. porque estoy Es un entrando. tubo rígido. Exactamente. Sí. Y también en el flexible puede sentir alguna incomodidad aquí a nivel de garganta, porque uno tiene que pasar por las cuerdas vocales. Ok. Y eso es muy incómodo, de verdad, para el Sí, paciente. sí. Pero son cosas que van a pasar. Puede que el paciente presente alguna fiebre, luego de hacerle un procedimiento con un lavado broncoalveolar, o puede presentar algún tipo de sangrado. ¿A qué me Ok. refiero con eso? Por un sangrado muy, muy leve. Puede escupir con sangre, y es Entiendo. normal porque estuve trabajando dentro de los bronquios y la tráquea. En este caso, ¿el paciente se queda unos cuantos días en la clínica o ya sí se puede referir a su casa? En el tipo de la broncoscopia flexible, muchas veces se va a casa el mismo día. Es un procedimiento ambulatorio en la mayoría de Sí, los casos. sí. En el broncoscopio flexible se puede hacer de manera ambulatoria, podría ser, pero en muchos casos el paciente debe estar ingreso unos cuantos días. Sobre todo si uno hace un procedimiento con láser, pone una prótesis. Porque Ese es en el rígido. En el rígido, En sí, el perdón. rígido, En el ajá. rígido. Ok. Debe de quedarse unos cuantos días Ingresado, hospitalizado. Exacto. entiendo, sí. Doctora, ¿cuáles complicaciones, aparte de las que ya mencionó, pueden ocurrir ya sea por condiciones propias del paciente, que quizás compliquen este tipo de estudios? Realmente complicaciones he visto pocas. Ajá. He visto pocas, pero todo procedimiento tiene su complicación, ya sea por más sencillo o complicado que sea. Claro. Desde un sangrado, como mencioné, dolor torácico, Sí, claro. porque es aquí en el pecho que estoy trabajando. Puede provocarme un neumotórax. ¿Qué quiere decir eso? Me entra aire dentro de la pleura, o sea, la Ok. funda que envuelve el pulmón. Sí. Se puede llenar de aire, me puede presentar, ¿qué más? Una pared cardíaca. También eso puede ser posible. Por eso es bueno hacer una evaluación prequirúrgica antes del procedimiento y una buena evaluación antes de hacer esos tipos de procedimientos. Y ver y estar bien seguro de que el paciente lleva dicho procedimiento. Bueno, doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de esas evaluaciones que el paciente tiene que realizar. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Rosa Espinal. Doctora, nos quedamos en la parte de evaluaciones prequirúrgicas que debe hacerse el paciente. ¿Cuáles son estas evaluaciones que debe hacerse? Mira, lo primero es la indicación. Ya sea el oncólogo que esté siguiendo el paciente, o sea otro neumólogo que me lo refiera, u otro especialista, que me llame, me refiere al paciente, o de alguna otra manera me haga saber, tengo tal paciente que necesita tal procedimiento, es que es posible o realmente lo lleva. Veo todas las imágenes, la tomografía, radiografía, veo el paciente, lo examino, veo que realmente lleve el procedimiento. Sí, claro. Y a partir de ahí, yo solicito las evaluaciones prequirúrgicas. Cardiovascular es la principal. Sí. Ahora, si es un paciente que sea diabético, un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular previamente, que tenga algún déficit luego de este evento, que lo esté siguiendo un neurólogo, un diabetólogo, un endocrinólogo, debo solicitar una evaluación prequirúrgica por cada departamento de ellos. Si tiene un paciente que tiene una anemia, lamentablemente una anemia debajo de 7, 8 gramos, no puedo someterlo a este tipo de procedimiento porque, como había dicho anteriormente, son procedimientos que en muchas ocasiones sangran. Me lo debe ver un hematólogo antes. Luego de que lo hayan visto cada especialista per se, lo ve el anestesiólogo, que me dice, o sea, si todo va bien, perfecto, no hay problema. Vamos arriba con el procedimiento. En caso de que ya tenga el visto bueno por cada especialista y tenga la recomendación de cada uno. Sí. Doctora, pero también me imagino que esta descompensación orgánicas existen en pacientes generalmente de los que padecen de cáncer. Que un paciente a lo mejor en condiciones más normales, quizás su prequirúrgico sea más ligero, ¿o no? Sí, dependiendo, como cada paciente es individual. Uno siempre va evaluando lo que tengo en las manos, lo que tengo el paciente, lo que es más necesario para el paciente. Sí, en muchas ocasiones, si tengo una anemia y sé cuál es la causa de la anemia, pues claro, independientemente el hematólogo me tiene que decir, mira, es verdad, tiene la anemia por tal causa. Lo ideal es, antes de tú hacer el procedimiento, vamos a transfundirlo o vamos a darle tal medicamento, sus recomendaciones. Pero claro, uno nunca va a parar un procedimiento porque, digamos, tiene X o Y condición. Siempre cada uno me va a dar sus recomendaciones y su punto de vista. Entiendo. Doctora, ¿y a cuál población se le puede realizar estos estudios? Porque estamos hablando aquí en general mucho cáncer, pero ¿puede que un niño necesite este tipo de estudio o está contraindicado en mujeres embarazadas o en personas envejecientes? Tal vez un joven que tenga una condición especial psiquiátrica. ¿Cómo se maneja? Mira, cuando tenemos ya ese tipo de casos en pacientes psiquiátricos, si realmente lo amerita, que me le está impidiendo una buena respiración, una buena mecánica ventilatoria, que tenga el paciente con mucha disnea, claro, el especialista me tiene que decir, sí, claro, obvio, qué voy a hacer con él. Exacto. Pero en muchos casos, o sea, yo no se lo hago a niños porque no soy neumóloga pediatra. Pero existe. Neumólogo pediatra sí lo hace. Entiendo. Sí lo hace. Ellos tendrán sus indicaciones en su momento y la mayoría de esos tipos de procedimientos en niños es con un broncoscopio rígido. Con el niño dormido. Porque el niño se agita mucho, se asusta. Sí, claro. Y ya si ellos hacen broncoscopia flexible, ellos tienen sus indicaciones y sus casos. Entiendo. La población mayoría que son de mi campo son pacientes ya de edad avanzada, pacientes adultos, también algunos pacientes jóvenes, dependiendo si fue alguna causa traumática, como dije anteriormente con las estenosis, y las embarazadas realmente uno valora. Uno valora, porque un poco cuesta arriba uno dormir a la madre completa
con el niño en vientre. Claro. Uno valora. Y en esos casos, la mayoría de las veces, en caso de paciente embarazada, lo que tienen es asma. Que uno lo sigue por su tratamiento de asma. Claro, eso no exime que tenga otro tipo de patología, pero uno siempre trata de ser un poquito reservado con las pacientes embarazadas. Realmente no he visto realizar broncoscopia en una paciente embarazada. Uno espera el desembarazo para poder realizarlo. Exactamente, para poder actuar. ¿Qué tan frecuente un paciente debe realizarse este procedimiento? Mira, depende del caso, porque no es un procedimiento que se haga todos los días. Entiendo. Cada uno tiene su indicación, cada uno tiene su porqué. Y como uno siempre trata de de dejar los procedimientos no en una última opción, sino como un plan B. No es un procedimiento que se esté haciendo todos los días, ni como los gastros. Justo por eso se lo pregunto, porque yo pienso en un gastro o pienso en la colonoscopía, que son como procedimientos como que son como que tan comunes. Exacto. Y que están en parte del diagnóstico, son como que hazte de esto por si acaso. Muchas veces. Si ese tipo de estudios ser igual o es diferente. Muchas veces para los gastros, ellos tienen que realizar endoscopia porque necesitan biopsia de la mucosa gástrica. Nosotros en muchos casos no. O en algunos casos nosotros vamos a otro método diagnóstico. Porque, por ejemplo, si tengo una masa tumoral a nivel de pulmón que no es central y está bien cerca de la parrilla costal, yo puedo enviar un paciente al radiólogo intervencionista para que me haga una biopsia tomodirigida. Entiendo. Y es un método mucho menos invasivo que la broncoscopia. Entiendo. Entonces uno siempre trata, es como una baraja de dominó. Exacto. Exactamente. De buscar las mejores alternativas antes de llegar ahí. Exactamente. Entiendo. Y en dado caso de que si hay un paciente que lo necesite con frecuencia, ¿cuál sería la frecuencia en la que debería realizarse el estudio? No tienen, es incontable. No se realiza como así, vamos a hacer cada tanto tiempo. Cada 5 años, no es necesario. No es necesario, no es así, no. Entiendo. Todo tiene sus indicaciones puntuales. Entiendo. Doctora, ahorita mencionamos al principio de cuando se hace, estos estudios se hacen de las manos indicadas. ¿Se ha encontrado con algún tipo de situaciones por pacientes que quizás han ido a las manos no indicadas y complicaciones que le han llegado producto de esta mala práctica? Realmente, como estoy recién llegada al país. Es que estamos nuevecitas. Estamos nuevecitos. ¿Qué te digo? Lo que he visto más frecuente ha sido evolución natural de la enfermedad del paciente. Sí. Eso sí he visto. Entiendo. Realmente, pero en broncoscopia rígida, como te decía, que son muy pocas personas que saben hacerlo, ahí no puedo decirte, encontré una mala praxis. Sí. Doctor, ¿y qué tan asequibles están estos estudios para la población? Porque también tenemos una población asustada por el asunto de que si el seguro me lo cubre, si no me lo se cubre. ¿Cuál sería el procedimiento que debo hacer o hacia dónde debo dirigirme para hacerme este tipo de estudios? Mira, ¿hacia dónde debe dirigirse? Un centro grande. Un centro reconocido, para mí es que sea lo ideal. Sí, claro. Un centro XY, debajo de un puente por ahí. Exacto. No, por favor. Sí, entiendo. No. Si está cubierto o no por las aseguradoras, sí. Hay algunos de esos procedimientos cubiertos por las aseguradoras. Sí. Broncoscopia rígida, extracción de cuerpo extraño, claro que sí. Claro que sí. Y estábamos hablando del cuerpo extraño, ese tema se quedó por la mitad. Cuando se encuentra un cuerpo extraño, ¿cómo es el procedimiento quirúrgico? ¿Con un succionador tiene el tubo que va a sacar? No, mira. ¿Cómo es el procedimiento? No, dependiendo cuál tipo sea. Por ejemplo, sí. Te voy a decir varios casos que tuve. Exacto. Tuve una paciente que inhaló lechuga. Una paciente anciana que inhaló lechuga. Lo pude sacar con un broncoscopio flexible. Sin necesidad de un broncoscopio rígido. Tuve otro paciente que me lo enviaron por una supuesta neumonía,
que no mejoraba con antibióticos, bueno, vamos a hacerle su broncoscopia a ver qué es lo que está pasando. Muchas veces puede ser un tapón mucoso, un tapón de moco, Sí. o cualquier otra cosa. Ujú. Otra, ¿qué fue eso? No, fue un pitipua. Un pitipua. Sí, un pitipua. Ok. Otro paciente anciano fue eso. Ok. Y otro caso que sí tuve que hacer una broncoscopia rígida, combinarlo con una broncoscopia flexible, fue un paciente que inhaló una pinchueta. Ok. Tuve que entrar el broncoscopio rígido para Sí. proteger la mucosa del bronquio, Ajá. para que lesionara lo menos posible Ujú. y sacar la pinchueta con una pinza a través del broncoscopio flexible. Entiendo. Entonces el método va a variar dependiendo de lo que yo tenga. Sí. Muchas veces los aretes le podemos sacarlo con un broncoscopio flexible. Ok. Dependiendo del medio en que yo me encuentre, dependiendo de lo que sea, eso va a ir variando. Pero generalmente siempre se tiene previsto un broncoscopio rígido Sí. para esta extracciones de cuerpo Sí. extraño. Doctora, y cuando cuando se tiene un cuerpo extraño, ¿cuáles son las sintomatologías que presenta un paciente generalmente? El primero es el ahogo. Ok. El paciente, por ejemplo, inhala, tose, se ahoga, se atraganta. Ok. Uno a veces ve una falta de sed y búsqueda de aire. Ajá. Y si hay una persona Ujú. que esté cerca de él, lo ideal es que esta persona sepa hacer la maniobra de Helmich. Ajá. ¿Ven la película que uno...? Sí, que lo presionan por esta área, porque Ese a veces es- parece que lo van a partir en dos, pero sí. Exacto, esa maniobra es la ideal en ese momento. Sí. Ahora, si el paciente logró, sea que se vaya para esófago, sea que se vaya para tráquea, pero logró recuperar el aire, Ujú. dirigirse a una emergencia y ya hacerle los estudios del lugar, sea una tomografía, una radiografía, para identificar a dónde fue el dicho cuerpo extraño. Ok. Pero siempre tener en mente, tener en cuenta, Ujú. uno como paciente Sí. o un acompañante, esa maniobra de Helmich. Sí. Siempre el primer síntoma es la tos, la disnea, falta de aire. Sí. Doctora, ¿y por dónde generalmente se inhalan estos cuerpos extraños? Porque sabemos para dónde van lo que nos llevamos por la boca. Pero ¿por dónde carajo entra un cuerpo extraño? ¿Por la nariz? ¿Por la vía aérea? Por la nariz o la boca. Por ejemplo, Por la boca puede entrar. por ejemplo, fíjate, una mujer poniéndose los aretes, se pone Ajá, ajá. habla, inhala, Sí. y eso se va para las vías respiratorias. Ok. Por ejemplo, al comer, uno piensa que está tragando y quiere volver a hablar, inhala también. Sí, sí, claro. Porque a nivel de garganta, para que todos me puedan entender, la laringe cierra el esófago. Sí, sí. Entonces, al no cerrarse este mecanismo, Ajá. cierra la tráquea, y al no cerrarse este mecanismo, los cuerpos extraños se van para la tráquea y se van a las vías respiratorias. Eso es como cuando uno bebe agua de mala forma que comienza a toser y Se va por el camino viejo. Sí. Típico, la misma cosa. Sí, lo mismo. Entiendo. En cuanto a la maniobra que acaba de explicar, hay veces que podemos confundir el paciente que se está ahogando con un cuerpo extraño a quizás con un infarto agudo al miocardio que le esté dando en el momento. ¿Cómo podemos identificar una cosa o la otra en el momento que esté sucediendo? En el infarto siempre va a haber un dolor de pecho. Ok, Me duele el pecho, Ujú. se me está yendo al brazo izquierdo, ok, y el paciente se va a poner la mano en el pecho. ok. Siempre, usualmente hay un dolor, o un dolor bien fuerte a nivel de boca del estómago, que es el Ajá. epigastrio. Ok, Esos son los síntomas típicos de un infarto agudo al miocardio. sí. En la inhalación de cuerpo extraño uno lo identifica inmediatamente. Ujú, Toso, no puedo respirar, ujú, ya uno sabe, se fue algo. ujú. Ya en esta es que radica la diferencia. Sí. Doctor, ¿y no existen programas para enseñarle a la población quizás este tipo de maniobras o deberían implementarse? O quizás en su consulta conozca de programas que le enseñen a las personas, porque yo entiendo que todos deberíamos saber no solamente eso, sino cualquier tipo de emergencia. Sí hay algunos programas, pero lamentablemente está dirigido para médicos, paramédicos y para personal de salud. Pero Ok. sí creo que debería de implementarse en escuelas, incluso en universidades, podría ser. Por lo menos
cómo identificar una persona que esté en una urgencia y cómo darle los primeros auxilios básicos. Sí. Una resucitación cardiopulmonar, alguien que haya caído y dejó de respirar de un momento, esa maniobra de Helmich o otro tipo de maniobras de emergencia rápida para garantizar la vida al paciente, un pulso y una respiración. Exacto. Hasta que lleguen los organismos que se encargan de ello, hasta que llegue el 911, mecanismo de emergencia, a quien hayan llamado. Pero no existen programas que tal vez uno pueda acceder a ellos sin necesidad de que lo lleven a las escuelas mientras tanto, que usted conozca. Mi conocimiento en su conocimiento no. Mi conocimiento no. Doctora, volviendo a la broncoscopía rígida, me mencionó ahorita que hay pacientes que pueden sangrar después en el post. ¿Cuánto tiempo le dura este tipo de sintomatología después del post y si inmediatamente pueden volver a trabajar o tal vez necesitan un tiempo de licencia? Usualmente uno el día después se lo da de reposo. Si es una broncoscopia diagnóstica simple. El sangrado puede ser solamente escupir un poquito con sangre. Ahora, si se vuelve un sangrado profuso, obvio, tiene que volver donde su neumólogo para identificar la causa, ponerle algún tratamiento, darle su manejo. Pero usualmente ya en 24 horas, a las 24 horas siguientes puede trabajar normalmente si era solamente algo diagnóstico, algo simple o sencillo. Sí. Y generalmente estos dos tipos de diagnósticos están asociados a también darle algún tipo de medicamentos al paciente o no necesariamente deben medicarlo. No necesariamente. Sí. Simplemente en algunos casos vamos a ver qué es lo que hay. Si ya el procedimiento, si ya por ejemplo, si es algo para una neumonía, ya se le dio su antibiótico, no vimos que mejoraba, salió el microorganismo y el paciente está completamente asintomático, el médico puede valorar si seguir un tratamiento o no. Pero en muchos casos sí hay que dar un tratamiento luego de uno recibir los resultados. Sí. De los procedimientos que uno haya hecho, un lavado, una biopsia, lo que sea. Sí. Siempre, usualmente uno trata el paciente. Sí. Y en caso de la broncoscopía rígida, que es más invasiva, ya tenemos que ir es quirúrgica. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener en la casa luego de este procedimiento? En la casa, como había mencionado, las nebulizaciones hay que continuarla ya fija, fija, porque tengo que fluidificar, mantener fluidificado la prótesis, y en ese caso yo coloqué una prótesis. Pero fuera de eso no, puede continuar una vida normal. Sí. Sin ningún problema. Entiendo. Porque le pregunto mucho esto porque tenemos una población que somos muy melaganarios a la hora del postoperatorio y es donde quizás tal vez pueda ocurrir alguna complicación. ¿Han habido complicaciones después en el postoperatorio por X o por Y? Pocas. Muy pocas. Pocas. ¿Y generalmente con qué están asociadas estas complicaciones? Asociadas con sangrado. Sangrados todas. Es el principal, pero luego siempre hay que mantener, claro, hay que estar bien atento a todos los síntomas que uno tenga. Sí, claro. Pero son pocas en realidad. En cuanto al sangrado, le quería hacer otra pregunta. Me dijo que maneja una población envejeciente, que generalmente necesita este tratamiento. La población envejeciente tiene generalmente el uso de aspirinas en su diario vivir. Quizás este uso de aspirina a la hora del procedimiento no afecte y estimule más el sangrado. No, hay que suspenderla. Hay que suspenderla. Hay que suspenderla antes del procedimiento. Aspirina, clopidogrel, anticoagulante. Cada uno tiene su tiempo previo para suspensión, precisamente para evitar un sangrado mayor. ¿Y cuándo tomarlo? ¿Cuándo volver a retomar mis medicamentos? A las 24 horas siguientes, si no ha habido ninguna complicación. ¿Y antes de el procedimiento, por cuántos días se les retira? Depende. Depende del tipo de anticoagulante, depende del tipo antiagregante plaquetario, clopidogrel, Cardegic o aspirina. Depende, cada uno tiene su día específico cuando suspender. ¿Y generalmente en cuáles pacientes usted se encuentra que está consumiendo este tipo de medicamentos? Porque
Tenemos, sí, el paciente que es oncológico, pero ¿cuáles otros generalmente lo consumen? Mayormente los pacientes cardíacos que ya han pasado por un proceso de infarto, Ok. Pacientes con derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares también tienen esos tipos de medicamentos que son enfermedades frecuentes que se ven en ese tipo de pacientes Sí. mayores de 60, 65 años. Ahorita también mencionó que a veces cuando llega el paciente que está en quirófano, se encuentra con diferentes situaciones que quizás pudiera alargarle más el procedimiento. ¿Cuáles son este tipo de situaciones que se encuentran en la mesa, doctora? La complejidad de la lesión, Ok, muchas veces. ok. Por ejemplo, si tengo una lesión que me sale del lóbulo superior derecho o izquierdo, en realidad son complejidades técnicas Ok. de maniobras, cómo yo puedo sacar y abrir ese bronquio, sacar esa lesión y abrir ese bronquio. Son en realidad cosas técnicas, no del paciente. Ajá. Son maniobras técnicas, porque como es un broncoscopio rígido, es rígido, no puedo doblarlo. Exacto. Entonces, son maniobras técnicas, por eso es Sí. que en muchas ocasiones se hace un poquito más largo el procedimiento, no porque el paciente sea complejo, Sí. sino Pero en la complejidad del paciente no hay quizás tal vez un trayecto que sí sea más complejo por las mismas condiciones individuales del paciente. también la forma o el tipo de tumor, si es un tumor que yo veo que sangra mucho, Ajá. si es un tumor que está muy, muy, muy duro, pues ya porque ha pasado el paciente por un proceso de radioterapia, que el radioterapia me endurece mucho las lesiones tumorales bronquiales. Esto sí me puede alargar y hacer un poquito más complejo el procedimiento. Entiendo. Pero per se del paciente, que por esto, por ejemplo, si tiene el paciente el cuello corto, Ok. sí es un poquito, pero Más son complicado. exacto, es al momento de intubación, Ajá. al momento de intubar el paciente. Pero ya después de esto son pocas. ¿Y cuáles son los resultados luego de hacer el estudio que generalmente tiene el paciente luego de, o sea, cuáles son los resultados luego, porque ya es una mejora que está teniendo en su calidad de vida? Sí. ¿Cuáles son las mejoras principales que tiene durante después de este procedimiento? Mira, lo más complaciente es que el paciente vuelva a respirar. Entiendo. Que yo vuelva a canalizar ese bronquio, Sí, la claro. tráquea. Realmente da un placer cuando uno ve que el trabajo Sentirlo. funcionó. Exacto. Que yo veo que el parénquima pulmonar volvió a expandirse, volvió a abrir, volvió a pasar aire. Entiendo. Y también, claro, el paciente se siente mucho mejor luego de. Entiendo. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero yo sé que aquí hay una población que necesita saber dónde podría contactarla. Así que ahora le doy un momentito para que dé sus contactos. Yo soy en Sedimat. Estoy Ok. los lunes, miércoles y sábados en la mañana. También estoy en la Clínica Corazones Unidos los miércoles en la mañana. Perfecto, doctora. De verdad que ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa y le he preguntado tantas cosas porque bastante curiosa que he estado en este tema, en verdad. Sí. De verdad que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y se despide hasta un próximo encuentro la doctora Jessica Álvarez. Thank you.